oro molido que representa la infraestructura, ¿no?, para tener el internet. Son cuestiones que nos deben de ocupar, y nuevamente vuelvo a insistir en que a veces las mismas universidades nos estamos quedando rezagados en cuanto a las temáticas que les ofrecemos a nuestros alumnos. Por eso mismo, hoy también invitamos a nuestro siguiente ponente, que él se los presento, es Eduardo Lima Estrada, también es alumno del Infotec. Él es licenciado de Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente en la maestría de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Infotec, y fue aceptado para cursar la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en el Colegio de Bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogado postulante y director del Departamento de Datos Personales y de Archivo en el Bufete Jurídico Caballero de la ciudad de Puebla, Puebla, y actualmente es abogado de propiedad intelectual en la Gerencia de Normatividad y Cumplimiento de ADO. Sus áreas de interés son protección de datos personales, nuevas tecnologías, derechos humanos y transparencia, así como acceso a la información. El día de hoy nos va a hablar sobre la protección de datos personales sensibles en el Internet de las Cosas en México. Adelante. Bueno, pues hoy haré a un lado los tecnicismos. Vamos a hablar un poquito más entre amigos, pues somos poquitos, entonces vamos a platicarlo así. Y retomando un poco los temas que tan brillantemente nos han expuesto mis compañeros de mesa. Y pues voy a retomar un poco el ejemplo de nuestra primera compañera, que nos decía que hicieron hoy. Pero yo voy a ir un poquito más allá. ¿Qué les gustaría que la tecnología hiciera por ustedes? Las tareas. Las tareas. Y a lo mejor te gustaría que ya tienes hambre y con tu celular, ¿sabes qué? Hoy quiero pizza. Entonces, tengo una pizza ahí guardada, entonces caliéntala. Entonces, vamos a pensar que hubiera el enlace entre el refrigerador y el microondas o el horno y pase el alimento del refrigerador para allá. Perfecto, ¿no? Bueno, pero para que esto pase y para que esta tecnología funcione, tienen que introducirse datos. Hay información que nosotros vamos a brindarle a la tecnología para que ella haga cosas por nosotros. Y a lo mejor en este momento, pues, a lo mejor no lo vemos tan palpable porque es algo que va a ir evolucionando, no a la misma velocidad del propio Internet, pero sí va a evolucionar de alguna manera en los próximos años. Inclusive lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya tiene inclusive un capítulo para estudiar el impacto de la Internet de las Cosas en las ciudades inteligentes. Ahora bien, volviendo al tema de datos. Ustedes tienen una esfera íntima en donde nadie entra, donde vaya ni sus padres, ni su pareja, nadie entra más que ustedes. Y ustedes dirán, bueno, yo creo que esta esfera va a estar totalmente protegida en el Internet de las Cosas, ¿no? Digo, al final del día, pues lo máximo que puede saber Google es dónde estoy, que ya en sí eso es un dato sensible. Pero vamos a pensar que el Internet de las Cosas va a evolucionar hasta cubrir esas necesidades, porque al final del día el Internet cubrió per se una necesidad que era la comunicación, pero que ahora va más allá. Ya podemos comprar en línea, podemos ver transmisiones en línea, vaya, podemos ver muchas cosas, podemos hacer muchas cosas ya en Internet. Ahora bien, esto va a evolucionar al grado de que necesidades tan básicas, y a lo mejor se escucha muy trivial, como ir al sanitario o comer, como el ejemplo que poníamos hace rato, o bien el de las tareas, ya lo vamos a poder hacer a través del Internet de las Cosas. La pregunta aquí, ¿quién va a proteger esos datos? Porque al final del día son datos que pertenecen a mi esfera íntima. Y ahora bien, ustedes dirán, bueno, a lo mejor Google los va a guardar bien, o la empresa a la que yo le voy a confiar mi información los va a guardar muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que se llama expectativa razonable de privacidad. ¿Qué es esto? Que yo creo que van a guardar mis datos como yo los guardaría. Pero bueno, aquí les tengo una mala noticia. Muchas veces las empresas, en el ámbito de querer sacar el producto más novedoso o aquel que pueda cubrir mejor una necesidad, va relegando ciertos aspectos y entonces, ¿qué es lo que provoca? Bueno,
que sus bases de datos sean vulnerables, que haya un tratamiento ilegítimo de datos, que es esto que no me informen, que a lo mejor los van a usar para propósitos de mercadotecnia, por ejemplo, o que los van a usar para compartirlos con otras personas que no pertenecen a quien me está pidiendo la información. ¿Ya ha pasado que ha habido conflictos por esto? Sí. Lamento decirles que ya ha empezado a existir estos problemas y les voy a contar de un pequeño caso que nos expuso como ejemplo el doctor Nelson Remolina en clases. Seguro, abogado, lo vas a recordar muy bien al doctor Nelson. Entonces, él nos exponía un caso bien, digamos que sensible. Vamos a ponerle este término, sensible. Porque un usuario va a una tienda, específicamente una sex shop, y compra un vibrador. Y en las especificaciones del vibrador aparece: descarga la app para que puedas usarlo mejor. Bueno, la descarga, pero ¡oh sorpresa! Lo usa y después se da cuenta que en los términos de uso y en privacidad no le informaban un N número de cosas. Entre ellas, que sus datos, junto con su correo electrónico y su nombre, eran enviados a servidores. Este caso pasó en Estados Unidos, perdón, no les conté. Y estos datos se iban a Canadá, a servidores en Canadá, en donde hacían un nivel de identificación de la persona que usaba este vibrador, de tal manera que sabían con qué frecuencia lo usaba, cómo lo usaba y qué reacciones físicas tenía la persona al usarlo. Es una invasión terrible a la privacidad, terrible. Y tolerada por la persona que lo usó, pues no, porque al final del día no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus datos. Ahora, esto solo es un ejemplo de lo que puede pasar con el Internet de las cosas y los datos sensibles. Obvio, no hay que tenerle miedo. Al final del día, todos queremos cubrir necesidades, a lo mejor no tan drásticas como la del ejemplo, pero sí pretendemos que esto vaya evolucionando de tal manera que nuestra vida vaya siendo más fácil. Obviamente, como todo derecho humano, la protección de datos, la cuestión de la alimentación, del libre desarrollo de la personalidad, que son muchos derechos que pueden ser inclusive potenciados por el Internet de las cosas, no son absolutos y entre todos tenemos que ir, pues, de alguna manera delimitándolos. De alguna manera también aceptamos esas delimitaciones. En el derecho a la privacidad, bueno, vamos a sacrificar que a lo mejor se enteren que yo hice mi tarea en buenas tareas, pero a cambio salvé la materia. Vamos a pensar, ahorita que ustedes están acá en la facultad. O por ejemplo, muchos de nosotros, sacrifiqué a lo mejor que supieran dónde estoy, pero a cambio pude llegar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a pensar en esos ejemplos. Ahora bien, no estamos desprotegidos, realmente no es como para alarmar, o sea, por lo menos en el caso mexicano, aunque parezca increíble, pero sí tenemos un medio de protección. Tenemos leyes específicas de protección de datos personales. Se especifica perfectamente que es un dato personal, que es aquel que hace a una persona identificada o identificable. Y también le damos un nivel de protección a los datos personales de tal manera que los clasificamos. Y la categoría que nos importa, porque es el tema de la exposición, es el siguiente: datos personales sensibles. Como se pudieron dar cuenta en el ejemplo, los datos personales sensibles son aquellos que se refieren a nuestra esfera más íntima, aquella en la que les comencé a explicar que no entra nadie. Mi novia no entra, mis padres no entran, mi jefe no entra, mis compañeros no entran, solo yo. Solo yo sé qué hago en mi intimidad. Sin embargo, el impacto de Internet de las cosas va a llegar hasta esas necesidades que a lo mejor solamente me guardo para mí, como la del ejemplo. Ahora bien, ¿cómo podemos proteger los datos personales sensibles en el Internet de las cosas? Bueno, hay dos partes. El titular del dato, que son todos y cada uno de nosotros, y el responsable, que es quien va a recabar esa información. En el Internet de las cosas, sería hasta cierto punto atrevido pensar que van a funcionar solitas y que como seguramente lo han visto, el último capítulo de Black Mirror, donde las abejitas se iban reproduciendo
solitas, bueno, los drones que sustituyeron a las abejas, se estaban reproduciendo solos. No, realmente en el Internet de las Cosas va a depender mucho de las capacidades tecnológicas de las empresas para poder prestar esos servicios. Y la interconexión que tengan y, vaya, un número de cuestiones técnicas que se resumen en cómo van a conectarse los dispositivos. Ahora bien, es ahí donde nosotros tenemos propiamente que empoderarnos como titulares. Si tenemos en cuenta que en México se protegen los datos personales sensibles, y si también tenemos en cuenta que al final del día todas las empresas que vayan a proporcionar el servicio son responsables del tratamiento, es decir, van a decidir sobre el tratamiento de datos personales. Es muy importante que cuando nosotros adquiramos un producto o un servicio relacionado con el Internet de las Cosas, antes de emocionarnos con que, mira, ya voy a poder hacer mi tarea antes de entrar a la clase y todo va a estar bien suave, verificar la política de privacidad. ¿Por qué sus datos en México, por lo menos los sensibles, están protegidos y en un nivel muy alto? ¿Por qué? En primera, porque cualquier tratamiento de datos sensibles que sea indebido acarrea multas, para empezar. Y cuando se trata de datos personales sensibles, estas multas se van al doble. Y si yo comparto una base de datos con datos personales sensibles, porque yo creí como responsable que era necesario contar con una base de datos sensibles, para prestar mejor mi servicio, y de casualidad el sistema va y se la lleva, ese hombre puede ser penalmente responsable de un delito especial previsto en la Ley de Protección de Datos. En resumen, y ya para concluir la ponencia, el Internet de las Cosas va a utilizar datos, y datos de toda índole. Y si esta interacción se da con personas, va a haber la oportunidad de recabar datos personales sensibles. ¿Estarán protegidos? En México sí, porque al final del día el Internet de las Cosas no se puede llevar en una parcela aparte, sino que tiene que verse desde el ámbito de responsable y de titular. Entonces, en esa relación debe de mediar un principio que se llama el principio de información, en donde ustedes deben de saber para qué van a usar esos datos. Y, finalmente, cuando exista una violación de esta naturaleza, pues bueno, si existe alguna vulneración de seguridad o simplemente hubo alguna cuestión que vulneró sus datos, bueno, ustedes tienen un instituto que se llama el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, al cual pueden acudir para levantar una queja en caso de uso indebido de sus datos personales. Y en todo caso, ustedes van a tener la primera gran línea defensiva. Si no les dicen cómo van a tratar esos datos personales sensibles, o ustedes tienen la sospecha fundada de que los van a usar, es importante que si no es indispensable el servicio, no lo usen. Y si es indispensable, o es indispensable el producto que vayan a adquirir, vean otras opciones. Pero siempre traten de empoderarse ustedes, primero como primera línea defensiva. Y segunda, sepan que si hay un marco normativo que nos pueda ayudar a proteger sus datos personales sensibles en México. Que sea un camino arduo y difícil, lo será porque al final del día son procedimientos, tienen tiempos, entonces tenemos que acostarnos a ellos. Pero lo más importante es que ustedes pueden sentirse tranquilos y sobre todo empoderados y dispuestos y sobre todo listos para entrar a este mundo maravilloso que es el Internet de las Cosas. Muchas gracias.